Egunon. Bueno, estamos frente a las cercanías de Punta Begoña, un lugar importante porque es el corazón de este libro, Recuerdos Góticos de Neguri. Tenemos precisamente aquí el salón, parte más importante de las galerías. Esta es la playa de Ereaga, mal llamada de Neguri, porque Neguri no tiene playa. Neguri tiene muchas cosas, como vimos en otro vídeo, el Palacio Chavarri en mitad de la plaza circular, la plaza elíptica, no, la plaza circular es la plaza de Abando, la plaza elíptica es la hoy conocida como Plaza Moyúa. Estamos allí en Chavarri pensando en la construcción del Gran Bilbao, y aquí es donde precisamente en la playa de las Arenas, que fue destruida por las construcciones para tratar de salvar la barra de Portugalete. Lo bueno es de las Arenas, lo malo es de Portugalete. Lo de las Arenas es el puente colgante, la barra que impedía el tránsito marítimo por la ría de Bilbao es la barra de Portugalete. Bueno, precisamente en esta zona, sobre todo en esa, en la zona de la playa de las Arenas, es donde se construyeron hipódromos, centros de ocio, balnearios. Bueno, también hay un balneario, el de Iguereche, aquí al lado. Esta es la zona de Balcón de Algorta, que resguarda la zona de Neguri. Y es en esta zona donde hubo aquí una grúa que, bueno, daba sentido a toda esta zona, y era una zona importante de tránsito, de ocio, una zona muy importante, como digo, para la relación sociocultural y política y residencial a finales del siglo XIX y principios del XX. Tal es así que por aquí pasaba un tranvía, ¿eh? Y en esta zona que vemos aquí atrás era una zona de acantilado, no demasiado lejano a aquel de allí, que es donde está el molino de Aiserrota. El molino que lo hicieron un irlandés que en una zona temporal donde había, bueno, dificultades de viento, no, en realidad había dificultades de agua, porque los molinos eran de agua, y este quiso hacer un molino de viento que era usual en otros lugares del mundo, y por lo tanto hubo un momento en el que hubo precisamente esas dificultades, y entonces el molino se cerró, pero se mantuvo exactamente igual, como un vestigio de una época que no tuvo lugar. Pero esta sí tuvo lugar, porque aprovechando un poco como el Coliseo de Roma. ¿Qué tiene que ver el Coliseo de Roma con las galerías de Punta Begoña? Pues mucho, conceptualmente hablando. Porque allí de la necesidad hicieron virtud, porque necesitaban entretener al pueblo y hicieron un coliseo para, bueno, un anfiteatro, el anfiteatro Flavio. Y ahí está la cosa, porque aquí había unos desprendimientos del Flix. Bueno, igual no es Flix, igual es la zona de allí, el Flix, pero da igual, el término es científico. Había desprendimientos que molestaban a los viandantes que ya pasaban por aquí a comienzos del siglo XX y molestaban evidentemente también al tranvía, y por tanto le dijeron a Horacio Echevarrieta, que era el dueño de la casa que estaba aquí arriba, que la derribaron en los años 70 los herederos para recibir dinero, porque ya no vivían aquí. Bueno, pues se le dijo: don Horacio, por favor, ¿puede poner unos contrafuertes para mantener sujeto el flis, la pared esta, para que no nos descuajeringue la cabeza de unos pobres ciudadanos? Y don Horacio se puso a pensar: sí, voy a hacer algo. Y llamó a Ricardo Bastida para construir algo. Era esta parte de abajo que cubre todo esto. Pero dijo: aprovechamos la coyuntura y hacemos una balconada por arriba para poder ver y ser visto, porque esto la une también al Paseo de Pereda de Santander, por supuesto que sí, porque allí incluso hoy es más importante casi que te vean, ser visto, a simplemente el sano ejercicio de pasear por la zona. Y así llegamos a las galerías de Punta Begoña. Dice muchas cosas
Y precisamente esa es la base de este libro de recuerdos góticos de Neguri. Las personas dicen qué eres, qué no eres, a dónde vas, de dónde vienes. En las galerías pasa algo parecido. ¿Por qué? Bueno, pues porque dijeron que, bueno, por ejemplo, era una necesidad para la hija, pues como en Heidi, ¿no? Que ella con silla de ruedas, que era amiga de la protagonista, y que iban, bueno, con el perrito, y por lo tanto, pues pareciera que en esas sillas de ruedas entre el siglo XIX y el XX tenía que estar en algún lugar por aquí al sol con esos baños de sol, no baños de ola, que era lo que se hacían aquí con los balnearios finales del siglo XIX, principios del XX. Era muy típico, se puede ver en películas y series de época. Otros dijeron que era para su mujer, que la mujer también tenía problemas de salud importantes a la hora de, bueno, tratarse, y que los tratamientos que se decían en la época era a través de, bueno, ponerse también en la silla de ruedas, exponerse al sol, estar unas horas ahí de terapia. No, ni la una ni la otra. Era más bien eso, que este señor era un potentado, tenía pasta y tenía contactos. Y un poco como hacía el señor Ramiro Pinilla, este libro fue presentado al concurso Ramiro Pinilla de novela corta. Tenía enfrente, allí enfrente, en la otra margen, tenía sus minas de donde sacaba sus dineros a través de los extractores, evidentemente, seres humanos que se metían debajo de la tierra para sacar el mineral y luego poder venderlo en el extranjero, en barcos que tenía el propio Horacio Etxebarrieta. Por lo tanto, el dinero lo tenía delante de casa, exactamente, en las minas y en los barcos que salían en dirección al mundo por este Abra de Bilbao. Por lo tanto, cuando se sentaba en las galerías, estaba controlando su dinero. Así de sencillo. Y por lo tanto, las galerías tienen ese punto de exhibicionismo, sirva la palabra, hasta el punto de que, bueno, tienen una galería, la galería norte, la galería sur, pero es eso, la parte más importante es este salón. Un lugar con una chimenea y con sus buenas instalaciones, con un baño para con sus amigotes, tejer relaciones sociales e incluso jugar al billar, ¿por qué no? Luego se ve en la propia pared cuando más adelante los hijos y cuando fue cerrado, bueno, pues hubo otra gente que acabó utilizándolo cuando era un lugar estercolero y la gente se colaba. Bueno, pues cogieron bolas y otros elementos y los tiraron a la pared y, bueno, quedaron restos ahí. Evidentemente se debe decir que Horacio Etxebarrieta era republicano y socialista, hasta el punto de que en la Segunda República estuvo con el bando de los perdedores. Pero los perdedores en el sentido español de la palabra, y ya en esa época había ido hacia otros lares. Cuando llega el año 36 y se constituye el gobierno vasco, aquí habrá un hospital dentro de la red de descanso lejos del frente. Aunque claro, luego el frente acabará llegando aquí también. En la zona de las Arenas había una zona en principio neutral, entendiendo como zona de no ataque, una zona consular. Las flechas italianas llegarían aquí, aunque su nombre indique, era un cuerpo relleno también de españoles. Pero bueno, tuvo aquí su cuartel. Hay unos agujeros en esa pared de ahí que dicen que en realidad fueron fusilamientos, aunque fueran un poco temperamentales a la hora de establecer esa relación con los nativos. Dicen también que Franco vivió aquí, o por lo menos pernoctó una vez. Es mentira.
pero no toda la zona, pero en una casa que está por allí, pero siempre se establece esa dialéctica respecto a lo que es o no es, para cargar y sobrecargar un lugar, para estigmatizar. Esto es malo porque aquí había un rico, luego estuvo Franco, esto, lo otro, más allá, con lo cual es un punto negro, un agujero negro en el corazón de Getxo. ¿No? Los lugares hay que saber reutilizarlos, reciclarlos y cargarlos de contenido para poder disfrutar de ellos, y más con este elemento que es importante porque es público, es del patrimonio de todos los habitantes de Getxo, y también, como un puente colgante, patrimonio de la humanidad, a pesar de que la UNESCO todavía no lo sepa. Por eso era interesante para mí poder ponerlo en valor en esta novela para el premio Ramiro Pinilla. No ganó, pero sí tuvo un premio a posteriori, como es verlo publicado en Europa Ediciones y estar disponible en Elcar, en Amazon y en algún otro sitio por ahí. Se puede buscar por internet. En este caso podemos hablar de que hay homenajes, evidentemente. Aquí se pone que muchas líneas confluyen en una misma dirección para poner acento en el municipio vizcaíno de Getxo. Las vidas de Ana Rosa, su hermano Fernando y su amiga Sarobe serán puestas a prueba por prejuicios y sobre todo sus valores. Desde las galerías de Punta Begoña, estás aquí, los protagonistas recorrerán los rincones de Bilbao en busca de su felicidad. A ellos se unirán los padres de Ana Rosa, Jesús y Beatriz. Ambos serán testigos y jueces de los secretos de sus hijos e incluso de los suyos propios. Ana Rosa, como debería de saberse, es un nombre real de alguien que nos hizo una visita guiada en las cuevas de Altamira. Pero Fernando y Sarobe son nombres de dos guías que antes de la pandemia, evidentemente, tuve yo la suerte de tener en visitas guiadas a las galerías de Punta Begoña. Por lo tanto, hoy es el día en el que hacemos en un majestático, porque debo incluir a los que hicieron la posibilidad de tener esto en mis manos. Hacemos la retrocesión del contenido obtenido a través de esas visitas y de las reflexiones de alguien que ha vivido en Getxo en los últimos 40 años, es decir, toda mi vida, a las galerías. No sé si me encontraré con Fernando o con Sarobe para decirles: aparecéis en el libro. No tengo ni idea, pero será interesante venir una vez más a las galerías con el libro, con el único libro. No es el único. Hay otro. Un poco como cuando Yoda le dice a Obi-Wan: hay otro. Es Leia. Leia Organa es la otra Skywalker. A pesar de que luego el episodio 3 nos retará a establecer la conexión respecto a que es Obi-Wan el que esconde a Leia Organa con Bail Organa, senador de el planeta Alderaan, y a Luke Skywalker con su propio apellido, con el tío Ben en Tatooine. Pero bueno, son pequeñas incoherencias en una saga por lo demás preciosa y que tratamos en un conversatorio con Perdidos en Hoth, que recomiendo vivamente. ¿No? Ahí está la circunstancia bonita. ¿Dónde estaba? Ah, sí, en las galerías de Punta Begoña, en el libro, y en que hay otro libro de Ramiro Pinilla, pero enmascarando las galerías en su forma bonita de hacer las cosas. Por lo tanto, sí, mi libro sería el segundo, pero el primero, si no contamos a Ramiro Pinilla, que estaría en otra galaxia, hasta el punto de que, bueno, le invitaron a una cena del Premio Planeta, suponiendo que iba a ganar, y en mitad de la cena le dijeron al público que Ramiro Pinilla es el premio de plata.
tongo, tongo. Y así se escondió del mundanar público y salió de la competencia literaria. Se dedicó a otras cosas. Luego dirán, no, es culpa de los malvados, no sé qué, no sé cuántos, que le hicieron el bullying, ¿no? Esa gente controlaba el mundo literario en Barcelona, ¿en serio? Hombre, qué cosas se llegan a decir, precisamente es eso. Muchas cosas se dicen, pero son falsas y se incluyen dentro de un relato más grande, como las galerías, como los protagonistas, y eso es lo que trataba yo de establecer. Trataba de establecer una historia, esta de Recuerdos Góticos de Neguri, en donde las personas, los edificios, como un reflejo de las personas, porque lo hacen personas. Un arquitecto, Ricardo Bastida, construyó este edificio. Lo mismo que una persona. Yo mismo escribí este libro. Y las personas nacen, crían, se desarrollan, envejecen, mueren. Los edificios pueden morir, este de momento no ha muerto porque ha habido alguien que quiere recuperarlo para la población, para el pueblo. ¿Por qué? En parte porque la construcción que se hizo a principios del siglo XX interesa a la hora de conocer la forma del desgaste de los materiales para poder extrapolarlo a otros edificios en otras circunstancias y en otras latitudes. Por eso es interesante para la Fundación Punta Begoña traer un convenio con la universidad, con el gobierno vasco y con otras entidades supranacionales y supraestatales, europeas, mundiales. Todo el mundo puede estar interesado en lo que contiene las galerías de Punta Begoña, a pesar de que, como digo, básicamente son Sota Caballo Rey, la galería norte, la galería sur y la zona del salón. Pero ahí entra la magia. Después de haber tomado la decisión de poner en valor las galerías de Punta Begoña, justo encima del salón se encontró un asentamiento del Neolítico Calcolítico. ¿Por qué es importante algo del 5000 a.C.? Porque reseña que había asentamientos humanos aquí hace un montón de tiempo. Y es bonito encontrarlo ahí porque justo es una zona en donde no hubo construcciones a posteriori arriba, porque era el jardín de Horacio Echevarrieta. Y por lo tanto, se puede presuponer que en la zona donde hay un balcón, ahí, que parece que ya había un balcón en la zona en la época de la construcción de las galerías y que fue liquidado en parte por la propia construcción de las galerías, que el asentamiento era más amplio y podía cumplir bien la zona, no solo de la zona superior del salón, sino también de otras casas que están hacia el interior y hacia aquella zona. Es decir, un asentamiento importante del que no se tenía conocimiento. Como comento también de pasada en el libro, hay un asentamiento desconocido para el gran público, pero para el investigador que lo hizo en la zona de Fadura, cerca de la zona del parque de Aiboa, bueno, un poco en esa zona, en algún lado. Y la zona de Barrica, en toda esta zona de la comarca Uribe Costa, aunque de hecho formalmente no forma parte de Uribe Costa, aunque sí formó en su momento parte de la comarca de Uribe, pero luego podemos entender que pueda ser una de las zonas extremas del Gran Bilbao. Es una zona de transición entre el Gran Bilbao y la zona de Uribe Costa, pero la zona de Barrica es donde está concentrado el mayor material del Neolítico Calcolítico y que suministra buena parte de lo que está expuesto en el Museo Arqueológico de la zona de Bilbao, es decir, en la plaza de Unamuno, en la antigua estación que iba hacia Lezama. Una estación que, bueno, es una de esas que comentábamos en ese otro vídeo de la hipótesis de conexión con el metro circular de 1920, precisamente en esa época en la que podía haber habido una explosión
debido a la neutralidad de la Primera Guerra Mundial, en la que se suministró por parte de los empresarios vascos elementos a los ambos bandos. Aunque, evidentemente, hay que decir que en el caso vasco y de los empresarios eran fundamentalmente filo-británicos, como la familia Sota, que incluso llegó a recibir su insigne patriarca el título de Sir, que lo llevaba a orgullo. Prácticamente solo Luis Arana Goiri era el único germanófilo en esa época, lo cual es curioso porque la familia Gutiérrez la hago vivir en Máximo Aguirre número 18 en Las Arenas, como ya hicimos un vídeo en aquella localización en su momento, y por lo tanto resulta curioso el señalar que en aquella calle hay edificios de los años 70 y 80, pero hay un par de edificios como donde vive la familia Gutiérrez del año 1920-21. ¿Y qué edificios son? Son unos edificios construidos por un arquitecto desconocido para el gran público, porque además de político, tenía la carrera de arquitectura Luis Arana Goiri. Cosas muy interesantes de nuestra historia y restos allí, aquí y también por toda la zona. Pero también habría un asunto interesantísimo, como es que allí, en la zona de aquel lugar, está el Puerto Viejo. El Puerto Viejo de Algorta. De hecho, los chocos eran recintos machistas donde no entraba la mujer, machirulos opresores. Y por tanto, las mujeres que eran rederas, mujeres encargadas de muchas tareas ligadas a la mar y que tenían mucha compenetración con la gestión de todas estas cosas ligadas, en este caso, no tanto a la pesca, un poco pequeña, más que nada era la recuperación de barcos, porque el puerto estaba en Bilbao y aquí era un poco, bueno, rapiñamiento. No seamos tan malos con nosotros mismos. No, rapiñar no. Bueno, recuperar. Siempre hay accidentes y te quedas con una parte de lo que hay, un concepto de salvaguarda o de protección o de recuperación o de derechos adquiridos, cosas del mar. Y aquí había un corte, la piedra, que Ramiro dice que el barco de Noé, bueno, atracó aquí y abrió una grieta, y bueno, lo mismo también dice que Arrigúnaga es la plaza original de la creación de la humanidad, que la humanidad, todo, el punto cero está en Arrigúnaga. Y Ramiro Pinilla, qué cachondo, pero luego no podemos hacer nosotros un libro de ciencia ficción como fue Helvegen, y no nos los aceptaron para poder ganar el primer premio Ramiro Pinilla. Y Ramiro Pinilla era un cachondo mental que hacía ciencia ficción a expuertas. Mira que decir que el mundo se creó en Arrigúnaga. Pero da igual, ¿qué más da? Bueno, pues ahí estamos. En que aquí las mujeres que no podían reunirse allí se reunían aquí. Con lo cual empezó a surgir una idea de que había una cueva de brujas, de sorguiñas, qué cachondos, gente. Como las mujeres no las podían controlar y aquí sí podían estar solitas, bueno, pues se metían aquí en una hendidura de la tierra para poder hacer sus cosas, sus comentarios, sin estar vigiladas por nadie, tenían derecho completamente. Y ahora, para poder transitar esa cosa de una situación dificultosa por la situación de la guerra, franquismo, Horacio Echevarrieta y todo esto, se ha tratado de poner en valor la historia de las sorguiñas de aquí, ligado con el Puerto Viejo, para poder volver a meter las puntas de la galería por el cerebelo del ciudadano medio de Guecho. Es una táctica feminista que no sabemos si habrá funcionado, por lo menos yo no lo sé, lo desconozco. Todas estas cosas y muchas más están incluidas en Recuerdos Góticos de Neguni, evidentemente, que aunque tiene
tan solo 123 páginas, tiene mucho contenido, muy abigarrado. Es algo que resulta curioso porque me parece a mí que, bueno, libros, por ejemplo, como La Bestia de Carmen Mola, cuando se supo que en realidad no era uno, sino Trino, y no era mujer, sino 3 hombres, los que habían hecho y ganado el Premio Planeta de 2021, yo creo que en este libro, de 123 páginas, hay más contenido, más sustancia que en ese libro que tiene 4 veces más páginas, pero se centra más en los personajes y explicar los personajes como si no hubiera personajes. Por ejemplo, aquí delante hay un bonito paseo que va y viene desde la zona del puerto deportivo y del puerto viejo. Y seguro que si hacemos una encuesta, pero una encuesta no de preguntar, ¿usted es partidario de que el Atleti gane la Champions? Sí, no, una encuesta como se hacía antes, una encuesta de, bueno, ir preguntando una serie de detalles, de datos. Seguro que hay unas historias muy bonitas que podrían hacer una bonita novela. Porque al fin y al cabo, depende del foco donde lo pongas, puedes establecer más cosas en común si retiras el foco y lo extraes y lo pones en un gran angular. ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos el foco en las personas en 5 minutos en ese paso de cebra, personas que vayan a pasar por él, y nos ponemos el foco en 1000 años, una persona que pase ahora y otra persona que pase dentro de 1000 años, todas las personas, por muy diferentes que sean, tendrán muchas cosas en común, muchas más que las personas de aquí a 1000 años. No sé si se entiende el concepto, pero ahí está el asunto y la bonita historia de la vida. Hasta el punto, por ejemplo, que, bueno, un servidor cuando venía hacia aquí me he encontrado con una persona que no sé si venía, iba o estaba en el metro, por lo menos porque me he venido en metro hasta la estación de Neguri. Y me ha pillado por banda y, bueno, se ha puesto a olerme. Y me ha preguntado, bueno, ¿qué colonia llevas? Yo no tengo ni idea de la colonia que llevo. Yo me pongo la primera que encuentro y compramos a veces de segunda edición, de estas de imitación, otras en el supermercado, la primera que encuentras, vamos, que no. Y bueno, que parece que esta persona le daba mucha importancia al olor. Incluso me llegó a decir que hueles demasiado bien, que si era diésel, que si no sé qué, que si la otra. Bueno, estas cosas que dices, ¿cómo puedo saber cuál es la intención de esta persona, qué es lo que quiere? Y luego ya veremos quién es. Que él parece que no tiene mucho dinero, que compra la colonia en el locutorio. Pero claro, ¿hasta qué punto puedo saber si es una persona que está un poco tomada? Porque la fiesta, porque ha venido, no parecía un poco tomado, pero nunca se sabe. Si ha pasado toda la noche en blanco o ha estado por ahí, vete a saber. ¿Qué quería? ¿Quería charlar conmigo? ¿Quería ligar conmigo? ¿Que le dijera que estaba bien bueno? Pero es eso. En todas las circunstancias y en todas las realidades habría que haber detallado y haber puesto atención para ver qué capas eran falsas y qué capa era finalmente, al fondo, la verdadera. Evidentemente yo no tenía tiempo ni ganas, ni... Bueno, cuando me ha dicho ¿a dónde vas?, le he dicho que me iba afuera de la estación, que era la verdad, porque había llegado a la estación Termini para mí. Pero él parece que no tenía claro a dónde iba y iba a coger algún metro para algún lado. Cosas en donde, bueno, me he dicho, no sé si a tope o a lo mejor o adelante o a un grito de ánimo. Y he dicho, bien, vale, bueno, pues hasta luego. Estas historias les pasan a muchas personas. No soy especial, pero sí soy especial en tanto en cuanto mis historias
las he contado en libros como este, Recuerdos Góticos de Neguri. Y a través de los personajes, yo diferencio de la bestia y Mola, en Carmen Mola, no el malvado general Mola, no, Carmen Mola, un seudónimo para esas tres personas, hombres, machirulos, heteropatriarcas, opresores, por supuesto. Bueno, pues ellos tratan de poner unos personajes y a través de ellos, bueno, contar una historia. Yo quiero contar una historia y como no la puedo contar para que sea una novela, sino a través de personajes, troceo la historia para que vaya sucediendo en la vida de unos personajes. Para mí lo importante es transmitir algo distinto. No sé si ya he contado o no he contado, pero quiero contar mis historias. Y tengo la suerte de poder haberlo transmitido a través de libros como este, Recuerdos Góticos de Neguri. Y precisamente es un homenaje no solamente a mi propia vida, porque yo nací en la clínica de la Virgen Blanca, enfrente de la Basílica de Begoña, a pesar de que a partir de la segunda semana me vine aquí a Getxo, donde estoy hace 40 años, sino que la propia historia trata de hacer un vínculo más o menos parecido, en donde en Bilbao hay Archanda, hay un poco de parque de atracciones, un poco de un hospital que fue finalmente cerrado antes de abrirse, muy cerca de la terminal de arriba del ascensor funicular de Archanda, y por supuesto aquí en Getxo, en toda esta zona, sobre todo galerías de Punta Begoña, pero también en Máximo Aguirre 18, en Las Arenas y una zona intermedia como es el Hotel Embarcadero. Getxo, como digo, es muy importante en la vida de una persona y en la vida del territorio, y por eso era importante poner en valor en su conjunto las galerías de Punta Begoña, que como hemos comentado hasta aquí tienen muchas etapas. Una etapa en donde evidentemente en esta zona del Abra había que protegerla militarmente, y por eso hay el fuerte del Príncipe, si no recuerdo mal, que está cerca del Faro. Evidentemente está la zona del Neolítico Calcolítico, donde hubo sus primeros asentamientos después del traspaso de ser nómadas a ser una sociedad asentada en un lugar. Y precisamente en esta zona es donde la sociedad vizcaína de finales del siglo XIX se asentó para poder tener una residencia de verano en principio. Luego, mientras se construían sus casas en el centro de Bilbao, en la zona del Ensanche, fue una zona un poco más duradera. Y luego, en la etapa del franquismo, era esta playa, una playa donde venían muchos de Bilbao para poder tener unos días de asueto, porque evidentemente no se podían ir como a comienzos del siglo XXI, hacían muchas parejas de irse a Phuket, a Tailandia, a Acapulco, a Punta Cana, a todos estos lugares, dando la razón a Miguel Ángel Revilla Roiz, que decía, y pudiendo ir tan cerca como lugares como este que no conoce mucha gente, o zonas del interior, ya sea aquí en Urquiola, o el santuario de la Bien Aparecida, o la zona de Reynosa, o la zona de Unquera, o la zona de Durango, o la zona del Valle de Arratia, la gente se va muy lejos a disfrutar, a tomar por culo, donde pueden encontrar un golpe de estado, un tsunami o un volcán en erupción. Por lo tanto, es importante conocer lo que tenemos cerca, que sirva la crisis actual, la de la pandemia y la económica, para poder poner el foco en los lugares próximos a donde vivimos. Recomiendo las dos cosas: el libro Recuerdos Góticos de Neguri y los lugares físicos donde podemos degustar historia, tradición, cultura, biografías de personas para enriquecernos nosotros. Sí, tal vez estar entretenidos un determinado momento, tiempo de nuestra vida, y luego reflexionar lo que la relación entre las personas y la relación con los
edificios que construimos para nuestro servicio y bien nos hace para nuestra realidad vital. Son reflexiones que pongo encima de la mesa antes de poder hacer esa retrocesión del contenido del libro a esta gente. No sé si me encontraré con Fernando Sarobe, ya veremos, pero es una oportunidad de volver a las galerías con mi historia hecha y publicada. Y te invito a que tú también no solo te acerques a las galerías, sino también leas el libro que está disponible para ti en Amazon, y si eres vasco puedes ir a las librerías de Elkar para poder adquirirlo. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti helpean.